Hola, muy buenas tardes. Soy José Zamorano Ulloa y hoy es 1 de abril del 2022. El tema que hoy quiero abordar es sobre la reforma electoral que está por mandarse al Congreso por parte del presidente López Obrador este 11 de abril. Hay muchas aristas sobre este tema. Tiene que ver con la reforma en el INE, tiene que ver con la reforma en el TRIFE y también tiene que ver con el Congreso, diputados y senadores. Yo me voy a referir en este pequeño video a este aspecto, a la parte del Poder Legislativo. Quiero comentarles que el Congreso en México se conforma de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. La Cámara Baja tiene 500 diputados y la Cámara Alta de Senadores tiene 128 senadores. Esto hace un total de 628 legisladores en el Congreso mexicano. ¿Qué pasa en otros países? Es muy bueno, es muy interesante comparar, por ejemplo, con Estados Unidos, una potencia industrial y una democracia consolidada, como muchos dicen que es Estados Unidos. En Estados Unidos también tienen un sistema bicameral. En la Cámara de Senadores tienen 100, 2 por cada estado, y tienen 435 representantes, que son equivalentes a los diputados. Tienen un total entonces en Estados Unidos de 535 legisladores. Pero ¿qué pasa? Ahí va la cuestión interesante para el debate. En México, como todos ustedes saben, somos una población de 128, vamos a ponerlo y cerrarlo en 130 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene Estados Unidos? 330 millones de habitantes. Es decir, Estados Unidos tiene mucho más del doble de habitantes que México. Si fuera el doble, pues serían 260 millones de habitantes. Pero tiene 330 millones, 2.5 veces más que México. Entonces, y su Congreso, sin embargo, su Congreso es un 18, un 20% más pequeño que el Congreso en México. Estos datos son muy importantes porque nos llevan a reflexionar y a poder hacer otro tipo de análisis, sobre todo el periodismo de investigación o los especialistas en ciencias políticas, para comparar el sistema político electoral mexicano con las democracias en Europa, por ejemplo. Podría hacerse con vis-a-vis de Alemania, de Francia, de Inglaterra, o bien vis-a-vis de otros países en América Latina con población y desarrollo similar al que tiene México, para que sea comparable. Hay un dato bien importante que sale de estas cifras, que en Estados Unidos, con esta población que les comento, tiene 1.6 legisladores por cada millón de habitantes. En México, con estas cifras reales, obviamente, tenemos casi 5 legisladores por cada millón de habitantes. Esas cifras son datos duros que nos pueden llevar ya de sí a sacar algunas conclusiones respecto a si es realmente necesaria, si es justificable esta reforma electoral. Yo pienso que sí. Usted tendría ahora un poco más de elementos y con más análisis sobre una posición, una postura para apoyar una reforma que busque y que rescate viejas demandas de reducir y eficientar nuestro sistema político electoral. Yo estaría en favor de reducir el número de diputados, el número de senadores, sobre todo considerando que hay una gran cantidad de legisladores, por ejemplo de los diputados, 200, que no son elegidos por el voto popular. Entonces, ahí hay mucha tela de donde cortar, igual en los senadores, y México tendría un Congreso más de acuerdo al tamaño poblacional de su
demografía y de su desarrollo histórico, económico y político. Yo estaría por esta postura. ¿Usted qué piensa? Lo invito a reflexionar y nos vemos en la próxima cápsula en un futuro cercano. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. Gracias.